Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Hoy estudiaremos Marcos capítulo 5 y 6, que cubren temas similares a los de Marcos capítulo 1. En los capítulos 5 y 6 notamos a Jesús realizando milagros como expulsar demonios, sanar personas y predicar el Evangelio. Por lo tanto, nuestro estudio revisará eventos seleccionados de ambos capítulos que cubren esta gama de temas. Así que vamos a considerar dos milagros de Jesús en forma especial. El primero, el relato, es la historia de un hombre con un espíritu inmundo, también miembro de una comunidad gentil. La otra narrativa es la historia de una mujer inmunda que es miembro de la comunidad judía. Y Marcos informa que Jesús viaja a la tierra de los Gadarenos, una comunidad gentil, y enseguida le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Y como resultado de este encuentro, Jesús sana al hombre. Y luego tenemos a Jesús y la curación de dos mujeres. Y cuando Jesús regresó a su propia comunidad, un funcionario de la sinagoga, Jairo, vino al encuentro y le rogó intensamente diciendo: mi hija está a punto de morir. Y Jesús sana a la hija de Jairo, además de sanar a una mujer con hemorragia. En un momento más regresaré. Comencemos con Marcos capítulo 5, versículos 19, y nos dice así: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Y Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Y se levanta entonces una tremenda tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Y Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos. Ellos estaban en el bote. Y entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Y estas historias son el tema del estudio de esta semana, así que vamos a concentrarnos en historias prácticas, relevantes, que tienen su aplicación para nosotros. Y la característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Veamos qué ocurre en esta historia y qué podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús. San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. Luego parece haber descendido del bote y ahora conversa con sus discípulos en privado. Y tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote como estaba, es decir, muy cansado. Y él se durmió inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Pero resulta que una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús.
quien drásticamente ordena al viento y las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago, pero también de sus almas. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación del poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano. Les pregunta, ¿por qué están así atemorizados? ¿Sabes qué? Esa pregunta quiere decir, no temas. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que nos preguntamos nosotros. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico de revelación secreto que corre durante todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? La pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen?, empuja al lector a responder, es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en este poder y a confiar en Él para todo en tu vida? Aquí otra historia impactante, la del endemoniado. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente a donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores, rompiendo con toda restricción. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Dice que nadie lo podía dominar. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente habían huido despavoridos. Y cuando el hombre llega cerca de Jesús, se postró ante él. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue sin embargo capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda del hombre que este hombre susurraba. Y cuando ellos rogaron a Jesús que le permitiera ir a un hato de cerdos, Él les permitió entrar en estos cerdos. Todos esos animales, cerca de 2,000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. ¿Sabes tú que aquello fue un desastre financiero para sus dueños? Ahora, lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a Él, razón por la cual le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para comenzar y empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Porque las tumbas y los muertos eran impuros. Los cerdos eran animales inmundos. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de ideas, de idas y venidas entre fuerzas del bien y del mal. Más que batallas de ideas, batallas reales. Y Jesús expulsa a los demonios. 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos. 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pues tenía ciertamente una historia asombrosa que contar. Por eso pregunto, ¿qué esperanza puedes traer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Hay poder sin igual poder, dice el canto, ¿verdad? Bueno, vamos a otro relato conmovedor en Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. ¿Qué características de Jairo se destacan en particular? Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Y esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús.
Y su ruego resulta comprensible para cualquier padre, porque su hija está agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo. Y sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el padre rumbo a su casa. Pero allí nos dice que en el relato aparece otro relato mientras iba en camino, Marcos capítulo 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo. ¿Qué interrumpe la marcha hacia la casa de Jairo? El relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad. Una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años. Y esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma es el segundo relato sándwich de Marcos. En esta historia, los dos personajes contrastantes, Jairo y la mujer, acuden a Jesús en busca de ayuda. La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca su manto. Inmediatamente recupera la salud. Pero Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Ha tocado mi ropa? Y la mujer que había estado tan enferma estaba de pronto recuperada. Temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido. Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella. Pero Jesús quería sanar su alma, no solo su cuerpo. Volviendo a Jairo, también su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga. Jesús solo permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran. Y junto con los padres de la muchacha, por supuesto. Y Jesús declara entonces que ella no está muerta, sino dormida. Y hace salir a todos los plañideros y enlutados y se dirige a la habitación donde yace la niña muerta. Y tomando su mano dice, Talita cumi. Marcos traduce estas palabras y dice, niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita significa en realidad cordero. Y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar. La orden de que nadie lo supiese es parte del patrón teológico, revelación secreto, que ocurre en el Evangelio de Marcos, en las primeras partes del ministerio de Jesús, y que apunta a quién es Jesús. Algo que en última instancia ya no puede permanecer más oculto. Ahora, vamos a otro punto. Jesús es rechazado por la gente de su propio pueblo. San Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. Pero no así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador.
Su paso de ser un obrero manual a un maestro le resultaba difícil de aceptar. Y otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia. Y ahora una tercera historia, sándwich, que está intercalada. La misión de los 12 apóstoles es consistente en llevar el mensaje de Jesús a todas partes, que se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje, que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero Juan el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de éste. La muerte de Juan se describe de una manera impactante, detallada, a medida que la conspiradora Herodías se aprovechaba de la ambivalencia y de la lujuria de Herodes. Resulta que la hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud de que la cabeza de Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz estentórea de Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que algo así suceda? Bueno, los discípulos volvieron de su misión. Los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar, pero resulta que se apiña una gran multitud de 5,000 personas, por lo menos cuentan los hombres, tal vez había más de 10,000, que llegan al lugar antes que ellos. Y Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Y al atardecer los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vaya a buscar comida, pero Jesús les dice que alimenten al gentío. Y el diálogo subsiguiente ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan con el concepto popular del Mesías en la época de Jesús, porque la expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. Y aquí estaban ante un hombre que producía esa clase de milagros, podía alimentar ejércitos. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podía tener ciertos visos de revuelta militar. Tal vez todo estaba preparando para la gran liberación de los romanos. Y esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. Y en lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que liberara a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es, en verdad, el Señor de la naturaleza. Pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, ¿cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida? Quiero finalizar esta lección, de la cual hay mucho para hablar y muchas lecciones, con 2 citas, seguidas de unas preguntas-reflexiones. Son citas de mi autora favorita, vuelvo a repetir. Dice: en todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas,
Y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Y cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo a realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Y aquí la otra cita. Con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Y muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Y así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie: incomprensión y deserción. Amigo, amiga, si alguien te preguntara ¿de qué te liberó Jesús?, ¿cuál sería tu respuesta? Dios permite que algunas personas con buena intención, tan buenas como lo fue Juan el Bautista, sean encarceladas y ejecutadas. ¿Qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? ¿Qué lecciones hay en la alimentación de los 5,000 para una iglesia o congregación que cuenta con pocos recursos? Bueno, preguntas para meditar, preguntas para ir por respuesta a este gran libro. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por los milagros registrados en tu palabra. No están allí para satisfacer nuestra curiosidad, sino para aumentar nuestra fe. Así que pedimos: aumenta nuestra fe. Queremos conocerte mejor, amarte más, creer en ti, servirte. Oh Señor, obra con tu Espíritu en nuestro corazón un cambio para que podamos hacer tu voluntad cada día. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita pues a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y en este viaje de la vida, este es nuestro GPS, nuestro mapa, y Jesús es nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.